Queremos saludar a cada uno de ustedes en sus hogares, a cada uno de los que estamos aquí frente a un micrófono, para que comencemos nuevamente un día más a tomarnos más firme de la mano de Jesús, a sentir ese deseo de compartir, pero por sobre todas las cosas de sentir que el Espíritu Santo los está guiando, nos está guiando, y las decisiones que estamos tomando son porque Él nos ha ido preparando, capacitando para entender y buscar cuál es la mejor posición que quiere Dios para ustedes, para nosotros y para nuestras familias. Un saludo a cada uno de ustedes, a sus familiares, un saludo a los que tal vez hoy día por primera vez sintonizan este programa. Quiero saludarlos y darles las gracias por ese privilegio y saludar también aquí a Hugo y a Aníbaldo. Hola Hugo, ¿cómo estás? Bien agradecido al Señor de poder compartir con ustedes nuevamente aquí en la radio, en este tema tan importante, este libro tan bonito que hemos visto hasta ahora, que es el libro de Daniel. Y Dios nos permita, cierto, poder avanzar con ello y poder descubrir nuevas cosas que nos pueden enseñar. Gracias por tu colaboración, gracias por tu tiempo, por tus comentarios y esperamos que el Señor te recompense. Don Nivaldo, Díaz Canales, ¿cómo está? Muy bien, gracias Iván Berríos y Ulloa. Ulloa, Iván Berríos Ulloa. Agradecidos, agradecidos sobre todo a Dios por la vida, la oportunidad nuevamente de estar con ustedes y agradeciendo también que usted esté ahí en sintonía. Que Dios te bendiga, Gracias. que Dios te cuide y gracias por tu tiempo, por tus comentarios, gracias por el buen espíritu que hay, por estudiar y conocer más de Dios. Gracias, gracias. Vamos a la Biblia, pues. Vamos. Estamos en Daniel, como decía Huguito, y eso nos tiene a nosotros, nos hace estudiar, nos hace preguntarnos y nos quedamos con dudas. ¿Qué vamos a estudiar hoy día? Vamos a estudiar el libro de Daniel, continuando con esta serie, el capítulo número 5, que en mi Biblia dice como subtítulo, la versión, la escritura en la pared. Los primeros versículos dice así: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajeran los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebieran de ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. O sea, 1000 personas y todos los sirvientes, ¿cuántos sumarían ahí en esa fiesta? Y este se entusiasmó. Se le fue un poco el tema y llama a algunos de los sirvientes más cercanos que su padre o su antecesor, Nabucodonosor, había traído desde Jerusalén, que eran los utensilios que se utilizaban para la ceremonia en el templo. No era algo así simple. Y aquí están embriagados y quieren usarlos y bueno, de hecho los van a usar para darse un gusto humano, no espiritual. Sí, bueno, nosotros ya hemos revisado, recordemos que en el programa anterior vimos lo que pasó con Nabucodonosor. Hasta que se convenció. Exactamente, y ahí ya terminó la historia de Nabucodonosor. Eh, y aparece ahora aquí un nuevo rey, Un sucesor. un sucesor, ¿cierto? En estos versículos. Y es importante que nosotros podamos establecer aquí algo bien importante, porque el nombre de Nabucodonosor aparece mucho en la Biblia, aunque ustedes no lo crean, no solamente en el libro De de Daniel. Daniel, sino que en el libro de Reyes, en el libro de Crónica, en el libro de Jeremías. Y dentro del libro de Jeremías aparece que Nabucodonosor se va a establecer su reino, digamos, en este caso Babilonia, él, su hijo y el hijo de su hijo. Y recordemos que en este caso, bueno, Nabucodonosor obviamente fue rey. Cuando Nabucodonosor pasó por esos 7 años, alguien tuvo que asumir el reinado, y ese fue su hijo. Y posteriormente tenemos ahora a su nieto, que es el que está en esta situación. Permítanme hacer una comparación un poquito que pareciera que no tiene nada que ver, sin embargo, hay un principio que está detrás de esto que les voy a contar, que me parece que es el que ocurre aquí. Se dice
que las personas que ganan plata o que hacen grandes negocios, dice que él disfruta, su hijo también lucha por el negocio porque vio a su papá prosperar y esforzarse, pero los nietos ya nacen en riqueza. Claro. Por lo tanto, para ellos no tiene ningún incentivo en la empresa de su abuelo, por llamar de alguna manera la empresa familiar, sino porque ellos siempre nacieron con plata. No le costó tener lo que tienen. Exactamente. Por lo tanto, generalmente dicen que en la tercera generación los negocios familiares se van al hoyo. Despilfarran el Justamente por esta razón. dinero. Y aquí encontramos, parece que sucedió así, ¿eh? claro, y aquí encontramos un principio muy parecido, porque si nosotros recordamos que durante el episodio de Nabucodonosor, cuando en su locura, el que asumió fue su hijo. Y él sabía de las profecías y sabía de Daniel. O sea, conocía a Dios en el fondo. O sea, claro, su papá le tiene que haber contado ya, o él tiene que haber Con sabido detalle, todo. claro. Pero su nieto vemos que tiene una actitud absolutamente distinta a la que tuvo incluso su padre y obviamente a la que tuvo su abuelo. Y aquí lo que hace, ¿qué es lo que es? Todo lo contrario, o sea, en una fiesta, en un desborde, ¿cierto?, de lujuria a lo mejor, o una bacanal que podrían haber tenido, él dice, ¿qué tanto? Ya borracho probablemente, tráiganme los utensilios del Con templo seguridad. de ese famoso Dios, ¿cierto?, para poder disfrutar del vino. Sí, y aquí vemos nuevamente estos grandes temas del libro de Daniel. La adoración. Objetos santos, en el sentido que hayan sido apartados para un uso sagrado, de oro, él los toma para un uso trivial, personal, beber vino. Vemos que ya él no tenía respeto, y más sobre todo, como bien decíamos y dice la Biblia, cuando él estaba con el gusto del vino, es decir, cuando él estaba ya ebrio, manda a buscar para seguir la fiesta. Y en segundo lugar, la soberbia humana ante la soberanía de Dios. Históricamente, el rey Belsasar estaba siendo sitiado, o él conocía que estaba muy cerca a sus enemigos, pero él, con la seguridad que tenía en su ciudad de Babilonia, que era una ciudad que hasta ese momento nunca había sido atacada, nunca había sido, ni siquiera había ellos podido sufrir algún ataque grande que pudieran temer su seguridad. De hecho, era inexpugnable para Correcto. todos, por eso ellos estaban tan relajados. Haciendo una fiesta. Claro. Y estaban todos sus gobernantes ahí, es decir, no había un ejército que estaba preocupado de la seguridad, sabiendo que los medios de los persas estaban Atentos. conquistando y estaban acechando ahora a Babilonia. Pero ellos estaban ahí teniendo la seguridad en su fuerza humana, lo que los lleva también a ellos a tener un libertinaje y a ir en contra de la misma ley, o en este caso, ir en contra de lo sagrado. Él sabía de dónde provenían esos objetos, del templo, dice, ¿verdad?, en el cual había una adoración a un Dios verdadero, pero él lo usa para su propia vanagloria, para su propio deseo personal. Fíjate que llama la atención lo que dices tú con respecto a esto de la seguridad, porque es cierto, o sea, cada ciudad importante tenía un muro que lo protegía, digamos, de los enemigos. Sí. Incluso Babilonia ellos tenían unos canales de regadío que humedecían, o sea, para los carros, los que se acercaban, hacían una especie de riego, pero seguramente era una cantidad de agua suficiente para que los que se acercaban tuvieran un poco de más dificultad. Entonces ellos confiaban mucho en este método, que aparte de la muralla, que era grande, alta, ancha, porque podían subirse personas arriba, sobre todo a ver y a observar si había gente que los merodeaba, pero aquí va más allá, y ellos, tú ves que lo que están comentando ustedes acerca de la idolatría, de tomar algo que no le corresponde. Por más que fuera la tercera generación que plantea Hugo, que es algo real, él tenía conciencia de que eso era algo especial, porque los manda a buscar. ¿Cuándo? Cuando ya está un poco medio bebido, o sea, fuera de lugar. Es que en aquel tiempo tenemos que entender que, a ver, de repente no había mucho respeto
por las cosas Sagrada. no solamente sagradas, sino que respeto por los anteriores. Recuerden que desde esa época era muy común que los hijos mataran a los padres, los asesinaran para quedarse con el poder. Sí, 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 sí. Y resulta que yo me imagino ahora a Belsasar diciendo, no sé cuánto tiempo llevaría de reinado, era el séptimo año parece, no me acuerdo cuánto tiempo llevaba, pero claramente aquí lo que hace él en el fondo es decir, despreciar a su padre, despreciar a su abuelo, porque él sabía que su padre y su abuelo respetaban mucho estas cosas. Nosotros en el relato, los relatos anteriores nunca encontramos a ninguno de los otros dos tomando las cosas del templo de Dios. Y tiene que ser, obviamente, por lo que pasó con Daniel Correcto. y con sus amigos. Recordemos que finalmente Nabucodonosor y Daniel son amigos, ¿cierto? Y yo creo que aquí lo que él hace ahora, soy yo el que estoy al mando, soy yo el que tiene el poder, soy yo y el resto me da lo mismo, yo hago lo que a mí se me ocurra, ¿no? Exactamente. Leo el versículo 5. Ujú. Mira, pero antes que leas, disculpa, Muy bien. seguramente va para allá la Iván. lectura. Resulta que Daniel está fuera de todo control, o sea, Daniel está tranquilo, es un anciano, respetado, pero ya no tiene puestos de preponderancia en el gobierno. Dale. Bueno, quizás por lo mismo que decía Hugo, ¿verdad? Ya este Dios, perdón, este rey está totalmente ajeno a la espiritualidad de Daniel y no estaba, nunca había pensado en él. Versículo 5 dice que en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron. Se dilataron sus caderas y sus rodillas daban la una a la otra. Y había una escritura en la pared que él no la podía descifrar, y nuevamente, una tercera vez, en estos capítulos que hemos estudiado, el rey llama a sus sabios para que le puedan interpretar, y claro, ninguno de ellos pudo hacerlo, así que él estaba muerto de miedo, perplejo, se turbó, palideció, y también dice que sus príncipes están en la misma situación, porque habían una mano misteriosa que había dado un mensaje escrito en la pared. Y aquí vuelve a ocurrir lo mismo que pasó con su abuelo. Él está muy turbado y ¿qué es lo que hace? Encontramos aquí que en el versículo 8 dice que fueron llamados e introducidos a este salón todos los sabios que habían Sí, en Babilonia para poder leer la escritura y obviamente descifrarla. Y no lo encuentran. Entonces cuando él llega, dice que el versículo 9 nuevamente vuelve a hacer la misma expresión. Dice que fue muy turbado y se mudaron sus colores y alterándose sus príncipes. Y dice que entra la reina. Recordemos que en aquel tiempo la reina tenía que entrar, pero tenía que entrar con permiso. O sea, no era una claro. cosa así llegar y entrar. No, no celebraban junto No. Exactamente. ¿Sí? Y la Eh, podían a las matar autoridades, incluso. y claro. dice, versículo 10, dice, la reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete. Y habló la reina y dijo, Rey, para siempre vive, no te asombres tus pensamientos, ni tus colores se desmuden. En tu reino hay varón, en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz y entendimiento y sabiduría, como la sabiduría de los dioses, al cual el rey Nabucodonosor, tu padre, el rey constituyó príncipe por sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Volvemos al tema de la idolatría. Volvemos a saber que Daniel Exactamente. puede interpretar, puede dar respuesta a una inquietud más allá de lo normal. Estimados amigos, estamos estudiando el capítulo 5 del libro de Daniel. Vamos a leer el versículo 13 para continuar con nuestra conversación. Dice, entonces trajeron a Daniel ante el rey, y dijo el rey a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el Espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y sabiduría. Mira, yo he oído, se encontró en los dioses santos. O sea, te das cuenta que aquí reconoce realmente tú eres especial, porque no le dice, bueno, eres un dios más, tienes un dios. No, el dios es santos, hay luz,
O sea, tú tienes capacidad, tú tienes otro conocimiento que no es el común, porque ya los sabios de Babilonia habían vuelto a fracasar en tratar de dar una explicación lógica y natural de esa escritura en la pared. Cuando uno no tiene cómo tener acceso a algo, no por recursos, sino porque no puede tener acceso a algo, uno hace lo imposible para tenerlo y pagaría lo que fuera necesario para poder obtenerlo. Y me recuerdo porque una experiencia personal que me ocurrió durante el año pasado. Nosotros tenemos un lugar en el campo donde estamos construyendo y compramos agua porque no hay agua potable. Ya, ok. Entonces había un caballero que allá nadie ni iba a dejar agua Ujú. y nosotros pagábamos cierta cantidad de plata para tener agua. Pero nadie quería ir a dejar agua porque es un lugar donde el acceso no es tan Es fácil, es no es difícil. difícil, pero los camiones se complican. Ya, Y le ofrecimos pagarle el doble para que nos llevara la misma cantidad de agua. correcto. Y así todo el caballero no fue. Entonces de repente uno piensa, mira lo que estoy haciendo, soy capaz de pagar el doble para obtener agua. ¿Y por qué lo digo esto? Porque nosotros somos así, po, y el rey no era menos que eso. El versículo 16 le dice a Daniel, pues yo he oído de ti que puedes declarar las dudas y desatar dificultades. Si ahora pudieres leer esta escritura y mostrarme su interpretación, serás vestido de púrpura y de collar de oro tendrás en tu cuello, y el reino serás el tercer señor. Claro. O sea, de que estaba preocupado porque Sí, claramente por no supuesto. sabía lo que había. Pero Daniel, fiel obviamente a Dios y a los principios que movían a él, le dijo, ¿sabes qué, rey? No te preocupes, quédate tú con tus regalitos, yo no tengo nada, te lo voy a hacer gratis esto. Obvio. El versículo 17 le dice, Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti y tus presentes dalos a otro. La escritura yo la leeré al rey y le mostraré la declaración. Dice, el Dios altísimo rey dio a Nabucodonosor tu padre el reino, y la grandeza y la gloria y la honra. Y ahora empieza obviamente toda la interpretación de eso. ¿Quieres leerla, Aníbaldo, ahí? Mira, Antonella, estaba pensando que, bueno, Daniel no estaba invitado a la fiesta, no estaba, ni imagino, ningún judío porque estaba en una celebración totalmente pagana. Pero en el momento de ver la presencia de Dios, de ver el juicio que venía sobre ellos, ¿se acuerdan Oye, de lo de Daniel? sí, que bien, porque es un dato que no lo habíamos tocado. Aquí aparecen unos dedos Correcto, en la sí. pared, por lo tanto, es una imagen importante, es una imagen Correcto. que no es común, digamos, Y Pero eso una, provoca sobrenatural. una tremenda preocupación porque la descripción esa de que las rodillas daban una contra la Mm. otra. correcto. Y aquí es llamado el representante de Dios, Daniel. Y yo me hago la figura del juicio final, nuevamente porque estamos sellando este libro para los últimos días. La situación se va a repetir. Gente que está totalmente ajena a Dios, en el momento que vean el juicio ya cercano, va a llegar el momento que van a buscar a Dios, pero ya es tarde. Correcto. Van a decir, no, ustedes tenían razón, cuéntenos, ayúdenlo. Pero la única comunicación que va a haber es juicio. Llega el juicio, ya todo está determinado. Tuvieron ustedes su tiempo para haber tomado una otra decisión, pero no lo hicieron. Cuando Cristo venga por segunda vez, ese tiempo inmediatamente anterior, va a haber ese arrepentimiento de las personas porque van a ver a Cristo venir, pero ya va a ser tarde. Y van a llamar a los hijos de Dios y le van a decir, ahora enséñenos. Y solamente va a haber juicio para ellos. Mire, y puede pasar lo mismo que pasa acá, porque ellos pueden decir, pero nadie nos dijo nada. Y aquí Daniel le está diciendo, le está recordando Correcto. todo lo que Todo lo que pasó sabía. en Babilonia, lo que Claro. pasó Sí, con Nabucodonosor. El por supuesto. versículo 21 le dice, recuerda a tu abuelo, Y mira él cómo, reconoce, no dice que cómo- no, claro. y el versículo 22 le dice, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Y dice el 24 ya para leer, dice, por eso de su presencia envió él la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsim. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y la ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y hallado
falso, Falto. falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Aquí está el juicio. En estas palabras se dice, el reino termina y entra ahora otro reino. Termina recordando, estimados amigos, ¿verdad? Daniel capítulo 2, el reino de la cabeza de oro, y comienza ahora el reino de plata. Los medo-persas que estaban al acecho, a Belsasar se le dice ahí que ya entrarían con su poder. Pero fíjate que ahí mismo, no sé en qué versículo más adelante, dice que esa misma noche Sí, este caballero el dejó de 30. existir. Pues, Sí, o sea, pero antes de eso, ya. un versículo antes de eso. Fíjate lo que sucede, porque finalmente ustedes se recuerdan que cada vez que Nabucodonosor tuvo el encuentro con Dios, él terminó alabando a Dios. Oh, y dando un decreto. ¿Se Oh, acuerdan o no? Sí, Por más que quisiera hacer las de la suya, pero cada vez que Dios se le se mostró, humilló, sí. terminó humillándose. Pero fíjense que el versículo 29 dice que Belsasar hizo lo que había dicho, lo vistió de púrpura, le puso collar de oro, claro. pregonó de que era el tercer señor en el reino y todo. O sea, La parte humana. estaba muerto de miedo, pero tampoco oyó el mensaje central, Ujú, que era de arrepentimiento. correcto. Entonces, definitivamente no. Y ahí es donde viene ahora el versículo, ¿cierto? Que dice que en esa misma noche fue muerto Belsasar. La misma noche, dice, La misma fue noche. muerto. El rey de los caldeos y Darío de Media entraron a la ciudad. ¿Cómo entraron, profesor de historia? Ah, ¿cómo estás? Si tú también sabes. Mira, aquí lo interesante, como decíamos, que el muro era tan poderoso, tan fuerte, que era indestructible. Pero estos tipos miraron y pensaron, ¿qué hacemos? Oiga, y desviaron el agua del río y quedó el lecho seco, metieron caballo y jinete y los pillaron tomando. Si nadie estaba preocupado, no había turno, no había Correcto. guardia, no había nada. Entonces, al desviar el agua del río, pudieron entrar todos los ejércitos que estaban fuera a cargo de Darío y pasemos, pues, entre. Y llegaron al salón donde pillaron a los mil, no tuvieron ni que ir a buscarlo a sus casas. Los encerraron y tuvieron que tomando al rey, le cortaron la cabeza y vamos, pongamos otro rey. Pues. Las provisiones que ellos tenían dentro era para, dice que para años, Claro, poder vivir sitiado, agua tenían suficiente, los jardines, ¿verdad? Recordemos, era casi un ecosistema propio el que tenían ahí. Y ahí está la seguridad humana, eso. la seguridad, la confianza humana. Pero Dios, el juicio vendrá sobre nosotros. Y mientras estaba descuidada esa parte, los medo-persas entraron y Sin ni una fácilmente, resistencia. fácilmente, vencieron a la gran Babilonia. Hay algo, un detalle que a mí me llama la atención de esto y que tiene que ver con una experiencia de vida para cada uno de nosotros. Dios podía haber destruido a Belsasar, De otra manera, sí. él lo podría haber hecho, no sé, Claro. así como fue Jericó, los muros se cayeron, a lo Mm. mejor también podría haber sido. Pero hay un tema importante. Dios tiene que dejar testimonio de que nosotros tuvimos las oportunidades necesarias y suficientes para arrepentirnos. O para perdernos. Y Él con Belsasar hace lo mismo y deja el registro. Y queda el registro también de que Belsasar finalmente no lo acepta, así de sencillo. Sí, Por lo tanto, el por juicio de supuesto. Dios no quedaba otra que ejecutar el juicio de Sí. Dios. No. Recordemos en el caso de Jonás, por ejemplo, que había un juicio sobre Nínive. Pero Dios dice, anda y predica porque si ellos se arrepienten, el juicio no va. Y en este caso queda testimonio de eso. Nosotros también, Dios ha hecho todo lo necesario por nosotros para que podamos volvernos de nuestros caminos y aceptarlo como nuestro Señor y Salvador. Por lo tanto, si nosotros no lo hacemos, claramente también podemos caer en esto. Por Y va a ser con supuesto. testimonio, va a quedar un registro. Yo no quise aceptarlo. A Belsasar había rechazado. Y Y la tuvo, oportunidad esta que tú dices, por ejemplo, disculpa, lo sí, que tú dices de que llegó la mano, le dijo, le habló, le pusieron todo, él hizo todo lo que tenía que hacer como rey, corónenlo, pónganle títulos, denle la autoridad, pero claro. nunca dijo, oye, ¿qué pasa con el Señor? O sea, ahí Mm. siguió bien, siendo como rey, pero no siguió el camino de decir, bueno, me equivoqué, Dios existe. Tal como nosotros algún día
tendremos nosotros nuestra última fiesta, nuestro último día de vida y pensemos que estemos en el contacto del Señor. También la gente que está alejada de Dios va a tener su última fiesta, su última borrachera, su último cigarrillo, pero va a llegar el juicio, que puede ser el día de su muerte, puede ser también la cercana segunda venida de Cristo, pero a todo un día llegará su final. ¿Y dónde estamos? En la decisión que debemos tomar cada día, de aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Bueno, nosotros sabemos, y esto es una prueba de que Dios está al control de la historia. Partimos del supuesto. capítulo 2 con una visión de Nabucodonosor, Sí, que estaba ahí establecía, escrito. ¿cierto?, que iban a haber reinos. Tú hablas de Jeremías, Jeremías también lo había dicho, Isaías también mencionaba la caída De Babilonia y la llegada de los Medo-Persia. Por lo tanto, demos vuelta a la página. Claro. Salgamos ahora del reino de Babilonia y Pasemos a Medo-Persa. y pasemos a Medo-Persa, porque Dios está al control. Se acabó la cabeza de oro y ahora viene, ¿cierto?, el pecho De plata. de plata. Así que yo creo que ha sido interesante cómo ir viendo esto ahora, ¿cierto? Y ya no nos queda que seguir avanzando en la historia para ver qué es lo que... Y lo que es interesante es cómo Dios cumplió, porque tú ves que era plata, oro, perdón, plata, y aquí la plata venció al oro, o sea, era más poderoso. Muy bien, vamos a cerrar aquí la Biblia por unas horas, por unos días, y la empezamos a abrir de nuevo la próxima semana en otro capítulo. Dios te bendiga, Nivaldo, por tu cooperación, por tu estudio, por tu participación. Gracias a nuestros auditores por su compañía y la bendición. Gracias, mi amigo, y también, por supuesto, lo compartimos con ustedes. Gracias, Huguín. De nada, pues, aquí estamos para poder conversar sobre esto y que nuestros radioescuchas también nos puedan ayudar también en esta comprensión de la Biblia y saber que Dios tiene cosas para nosotros y tiene buenos propósitos para nosotros. Somos nosotros los que tenemos que darle el ok a Él. Los detalles, lo importante que son los detalles y que Dios nos ayude a tomar buenas decisiones para vida eterna, porque Cristo viene, aunque nosotros no estemos preparados, nosotros hayamos dicho no. Él tiene un cronograma, pero nosotros tenemos que conocerlo y saber de eso y conocer por la palabra de Dios, la Biblia. La Biblia no se equivoca, la Biblia no promete algo en falso. Que Dios les ayude y que Dios nos dé la bendición cada día de seguir sus consejos.